Buenas tardes con todos y todas. Pueden decirme si se escucha o no se escucha. Sí, se escucha, profesor. Sí se escucha. ¿Se ve? También se ve, profesor. También se ve. Muchas gracias. Muchas gracias por respuesta. Aún no tenemos chat, así que caballero nomás. Vamos a empezar. Tenemos... Ya, listo, empezamos. Muy buenas noches con todos y todas. Bienvenidos a la última sesión de clases de este ciclo ordinario 2025-1. Sí, saben que es la última, ¿no? Y es el repaso. Esta es nuestra última sesión, ¿ya? El examen es el día domingo, ¿sí? El día domingo tenemos el examen final y me imagino que los que están acá conectados es porque o tienen opciones en puntaje o les interesa seguir aprendiendo. Entonces vamos a empezar esta sesión de clases. Vamos a trabajar un repaso con una serie de preguntas que han sido elaborados para poder afianzar sus conocimientos que se han desarrollado a lo largo de este ciclo. Antes de empezar, ¿alguna pregunta, alguna duda que se haya generado? Pueden prender su micrófono. Además, la dinámica de esta sesión va a ser esa, que participen la mayor cantidad de veces posibles, porque la idea del repaso es esa, ¿no? Que ustedes son los que mandan, ustedes son los que preguntan para afianzar, reforzar lo que han aprendido. Las preguntas son una justificación, diríamos así, para apuntalar, afianzar lo que ustedes ya tienen. Pero en caso hubiera dudas, hubiera alguna necesidad de reforzar, ustedes son los que tienen la palabra. No es como las sesiones anteriores que hay un contenido que desarrollar. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Nada? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Nada? Pregunten, ¿ah? Porque si no, tenemos 2 horas. Estas, las respuestas a las preguntas que están en esta semana, está diseñado todo, las preguntas y respuestas para hacerse en 1 hora. Así que en 1 hora ustedes tienen para preguntar, ¿ya? Repreguntar, alguna duda de preguntas de semanas anteriores, de exámenes. Ustedes son los que tienen la palabra. Si ustedes no preguntan, pues esta clase de repaso va a ser más aburrida que transmisión de ajedrez por radio. ¿Han visto una partida de ajedrez? ¿Ya? Y un colega ruso me dijo, oye, en Rusia transmiten el ajedrez por radio. Ah, anda, no le creía hasta que lo vi. Ya, los rusos son tan fanáticos del ajedrez que los partidos de ajedrez también los transmiten por televisión y por redes sociales y por radio. En serio, yo no le creía. Le dije, sí, en el Perú también practicamos bastante ajedrez, pero no tanto, ¿no? Los rusos sí son fanáticos, fanáticos del ajedrez. ¿Ya? Bien, no hay dudas, ¿ah? Entonces arrancamos. Pues. Yo si termino a la hora, como está planeada la sesión, y nadie pregunta nada, me voy. Pues. No hago esa hora, no me la pagan. Y me voy a ver fútbol, ¿no? Porque ahorita ya empezó los octavos de la Libertadores y la Sudamericana. Listo, no hay preguntas. Entonces arranco, ¿ah? Listo, vámonos. Pueden prender su micrófono, ¿no? Esta sesión no hay paltas. Pueden participar sin ningún problema. ¿Dónde está? Ya.
La primera pregunta, ¿sobre qué es? Sobre el proceso de hominización. ¿Qué nos está planteando esta pregunta? La hominización es un proceso evolutivo, eso ya lo hemos visto, ¿sí? De transformación progresiva producto de la adaptación. Y eso lo han visto también en biología. No es la adaptación, en el caso del ser humano, la hominización es la evolución del ser humano. Y es la adaptación biológica, psíquica y social de los homínidos que permite el surgimiento de la especie humana, el género Homo. O sea, los primeros homínidos surgen ¿dónde? Todos los homínidos surgen en África. África es la cuna de la humanidad y concretamente, ¿qué parte de África? La cuenca o valle o falla del Rif. ¿Ya? Ese enorme territorio que está en el oriente de África, centro, sur, oriente de África, que es una falla geológica que conforma varios valles y un ecosistema muy importante donde los homínidos evolucionan. ¿Gracias a qué? A que fue un lugar que nunca se congeló durante la era del hielo. A este lugar le llamamos la cuna de la humanidad, ¿ya? Por si acaso, aquí las teorías de los fascistas, de los racistas no sirven. La evidencia es esta, ¿ya? Entonces, aquí se encontraron los valles en este valle del Rif o cuenca del Rif, los restos más antiguos de este proceso de hominización. ¿Cuáles son, en este caso, ya según estos enunciados, los factores que permitieron esta evolución humana? ¿Cuáles son estos factores? A ver, ¿cuáles son? ¿Mm? Bloqueo de la locomoción, ni hablar, al contrario, desarrollo de la locomoción, ¿ya? La uno descartada, porque al contrario, es la locomoción bípeda, o sea, en dos pies, ¿ya? En las dos patas, es una característica peculiar del proceso de hominización que da lugar al ser humano moderno, ¿ya? Crecimiento de la masa encefálica, sí, va, ¿no? El proceso de adaptación, cambios, ¿sí? De los cambios y mejoras en el hábitat, en la comida, bebida, usos tecnológicos, la manotrensil, el desarrollo ¿de qué? De la, de este proceso biomecánico del pulgar oponible, ya todo eso va generando un crecimiento, una estimulación de los sentidos y una mejora en el proceso de aprender del entorno y obviamente eso estimula también el crecimiento de la masa encefálica. ¿Y cuál es la otra característica esencial? La posición erguida, pues, erectus, erguido, ¿ya? Es decir, la compostura, la postura, la construcción ¿no? biológica o biofísica del cuerpo humano en esta postura erguida, que comienza a diferenciarse desde el Australopithecus en adelante, pero que ya se convierte en una forma de postura, organización biofísica a partir del Homo erectus, ¿ya? Y la cuarta, ampliación del prognatismo facial. ¿Qué es el prognatismo? Mandíbulas muy grandes. Al contrario, esto es diríamos, alternativa negativa. ¿Por qué? Porque una característica es que esta parte, ¿no? La mandíbula de estos homínidos es muy grande, como la de cualquier primate superior. ¿Por qué? Porque está diseñada para ejercer una gran cantidad de fuerza prensil y de corte. Colmillos afilados, incisivos muy filosos y grandes, y los molares gigantescos para poder moler, ¿sí? La comida cruda y pesada. En cambio, ¿qué facilitó? A ver, ¿qué facilitó la reducción del prognatismo, ¿no? De las grandes mandíbulas de los primeros homínidos? ¿Qué va a facilitar? A ver, ¿qué va a facilitar que tengamos estos dientes más especializados y más chiquitos? ¿De En saber comparación, cocinar?
Sí, ¿cocinar con qué? Fuego. Fuego, pues. Todos han visto menestras, ¿no? Crudas son piedras, cocinadas son suavecitas, ¿no? La carne cruda es dura, cocinada, bien cocinada es suavecita, ¿no? ¿Claro? Entonces, al contrario, con el proceso evolutivo, ¿no? Biológico, físico, pero también social, adaptación al entorno, adaptación, mejora tecnológica, todo ese proceso biológico y físico, pero también social, adaptativo, genera pues que nuestras mandíbulas sean las que tengamos ahora. Pero eso es un proceso evolutivo que duró por lo menos 1,5 millones de años, ¿no? Para llegar a tener este tipo de... Ya el Erectus, las fases finales de Erectus, o sea, estos Erectus que se adaptan en Europa y en Asia, ya tienen estas características como nosotros. El Neandertal ya es igualito a nosotros. ¿Ya? Así que, ¿cuál es la respuesta acá? De cajón, la A, pues, ¿no? La siguiente pregunta. El istmo de Beringia, debido a la eustasia, ¿qué es la eustasia glaciar? Los niveles del mar, ¿ya? La eustasia glaciar que va a disminuir, ¿ya? ¿Por qué disminuye? Porque pues, está terminando la era del hielo, ¿ya? Esto sirve entonces como un puente terrestre para la migración de grupos paleomongoles, ¿ya? Los paleomongoles son esta raza madre que da lugar a la diversidad de grupos asiáticos y americanos originarios, ¿ya? Justo hace un par de semanas hubo un terremoto en esa zona de Rusia, de Siberia, de Kamchatka. Ya en Kamchatka hay grupos nativos, ¿ya? Los grupos nativos, en algunas comunidades hay grupos nativos que son el puente genético entre los paleoamericanos y los paleoasiáticos, ¿ya? Justo para preparar esa clase, encontré un artículo ahí en una revista de ciencias, Science Review, de la Universidad de Cornell, que ahí están explicando, ¿no? A propósito del terremoto. Ya. Este fenómeno sirvió para explicar la teoría inmigracionista propuesta por quién. ¿Quién propuso esta teoría llamada teoría? ¿Qué teoría es? La teoría, a ver, ¿qué teoría es? A ver, ¿cuál es la teoría? ¿Asiática? Les digo, ¿cuál? ¿Asiática? Muy bien, sí es asiática. La teoría asiática. Esa teoría también presentó como una de sus pruebas, ¿cuál? ¿Cuál es la otra prueba? Ya les dije, las similitudes físicas entre el hombre americano y el poblador asiático. Somos muy Y la mancha parecidos. lumbar. Eso es físico, pues. Eso es físico. ¿Ya? Lo biológico es físico. ¿Sí? ¿Me entienden? Ya está bien que vayan a letras, pues, pero ya algo de ciencia, ¿ya, chicos? Teoría de conjuntos. Teoría de conjuntos. Lo biológico, lo genético, rasgos faciales, ojos rasgados, pómulos salientes, pelo negro lacio, escasa vellosidad, bueno, ahí sí yo no tanto. Son características, y la estatura media para baja, son características comunes a nivel físico, biológico, ¿ya? ¿Ya? Entre la población asiática y la americana. Hay nativos que parecen asiáticos, ¿no? Nativos de la selva, ¿sí? Tú los ves, te pones kimono y parece japonés. En serio. Incluso, no sé, hay una película, justo hace unos días estaba haciendo maratón de películas de guerra. Ahí las tengo todavía, he bajado ahí he cargado
el Moen con varias películas para ver este fin de semana. Hay una donde los norteamericanos llevan a soldados norteamericanos nativos, ¿ya? Nativos. ¿Para qué? Para que ellos sean los que transmitan la información. De cada unidad de combate norteamericana peleando contra los japoneses, tenían nativos en la radio y transmitían los mensajes. Y los japoneses no podían detectar, ¿verdad? Y algunos de estos eran igualitos a los japoneses y los norteamericanos se confundían. Entonces, ahí está, pues, ¿no? Es nuestra población originaria nativa, 100% americana, tiene rasgos asiáticos muy fuertes, muy marcados, ¿no? Y nosotros que somos los mestizos descendientes de todo el mestizaje, la base indígena más la llegada de los blancos, los negros, ya pues somos una mezcla, ¿no? Y siempre tenemos alguno de esos rasgos. Así que en esta pregunta creo que no hay duda, es la E, ¿no? Si alguien tiene dudas, pregúntete. Si algo no está claro, pregúntete, ¿ya? A ver, la siguiente pregunta. Esta pregunta, la 1 es de la semana 1, la 2 es de la semana 2, ¿ya? Para que repasen. Esta tercera pregunta es de la semana 3 y nos habla de qué cultura, de la cultura, bueno, en este caso de la civilización china de la Edad Antigua, ¿ya? ¿Dónde se ubicó? En el Lejano Oriente. Lejano Oriente, aprovechando los valles, los afluentes de estos enormes ríos, Huangho o Amarillo, y el Yangtze-Kiang, o también llamado Río Azul en castellano. Le dicen así no por eufemismo, sino porque la oxidación de los minerales en las cuencas altas de estos ríos genera estas coloraciones del agua. ¿Ya? No es broma, el agua tiene en algunos lugares, en las cuencas altas, en las partes altas, o sea, en los cerros, y si hay cerros, creo que les dije en clase, si hay cerros es mineral. Es una característica común. Si hay cerro hay mineral. En función de precipitación, decantación, filtrado, algunos de estos minerales generan estas sustancias que coloran o le dan coloreo a los ríos, en las partes altas sobre todo. Entonces tenemos acá, ¿no? Ya. Entonces, esta es la zona de estas culturas que darán lugar a la civilización china antigua. ¿Ya? Está rodeada de desiertos. Entre China, Mongolia y Rusia, un enorme desierto, el desierto del Gobi, que se llama. Entre China y la India, ¿ya? Está la enorme cordillera de los Himalayas. ¿Ya? Y hacia el sur, desde China hacia el sudeste asiático, Indochina, por ejemplo, enormes selvas, gigantescas selvas. ¿Ya? Y por eso se dice que China tuvo un escaso contacto con Occidente, creciendo de forma aislada. ¿Ya? ¿Cuáles son las características o manifestaciones culturales de la civilización china antigua? ¿Ya? Estamos hablando de la China antigua, no de la China moderna, por si acaso. China moderna que ahora, hace poco, sí, hace unos 3 o 4 meses, un colega se fue a China y él ya había ido a China hace como 30 años. Y fue a Shanghái y a Beijing. ¿Ya? Y él tenía fotos de esa época y fue otra vez y me dijo, cuando regresó, oye, no hay nada de lo que vi, salvo los monumentos, algunas cosas, todo lo demás ya no existe. Han hecho totalmente nuevo, totalmente nuevecito todo. Todo está nuevo. Ahora, no porque sea nuevo, es bueno, ¿eh? También eso también no es, no siempre es así. ¿Cuáles son las características entonces de la China antigua? A ver, la escritura ideográfica y sus caracteres más antiguos se hallaron en huesos, ¿cierto? En huesos.
con los que hacían adivinación. ¿Ya? O sea, pequeños huesos, en el caso de los huesos humanos, huesos de cráneo, y después en huesos de distintos animales. Y estos huesitos, hay un juego que viene en los celulares, en las computadoras, que están las fichitas y con letras chinas, ideogramas chinos, y se adivinanza. A ver, se fundó el budismo, ¿no? ¿El budismo de qué civilización es? ¿En dónde surge el budismo? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Ya? En la India, muy bien. Solo que después del gobierno de Ashoka el Grande muere, los sucesores de Ashoka no pueden mantener la unidad del imperio y tampoco pueden mantener la supremacía del budismo frente a las otras religiones de la India y terminan votando, incluso es una guerra civil, la India se fragmenta y el budismo deja de practicarse en la India. En la India ya nadie practica el budismo. Desde comienzos no, desde finales de la Edad Antigua hasta ahorita no, el budismo no es practicado en la India, pero sí en el resto de Asia, ¿no? Y la tercera es, en arquitectura destacaron la edificación de los templos como Khajuraho. ¿Khajuraho es en China? ¿Dónde es Khajuraho? ¿Ah? Es en la India. Y las estupas budistas también son en la India, ¿no? Las estupas son unos templos que tenían por finalidad, además de hacer adoratorios, en esos templos incineraban los cuerpos de los muertos. ¿Sí? En la religión hindú incineran los cuerpos, ¿ya? Y en la hindú budista incineran los cuerpos para que, según sus creencias, el alma vaya más rápido y se reencarne en otro ser, ¿no? Ah, quemando el cuerpo y en esas cosas asociadas a la práctica de la reencarnación. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Nada? ¿Sigo o no? Nada. La gente, Todo claro, todos, profesor. todos saben, no hay dudas. Wow. Ya, esta pregunta es de la semana 4. ¿Ya? Pregunta de la semana 4 sobre la cultura chavín. ¿Ya? Esta es una pregunta directa, bien simplecita, bien sencilla. La cultura chavín se desarrolló durante el periodo formativo. Fue descubierta por Julio César Tello, ¿ya? Como cultura. Acuérdese que ya mucho antes de Tello ya se sabía, ya por ejemplo, los libros de geografía de la colonia ya identificaban estos restos arqueológicos. Y en la colonia, a ese pueblo se le nombra oficialmente Chavín de Huántar, ¿ya? O sea, el nombre Chavín de Huántar es el nombre del pueblito, ¿ya? Que está ahí, a la entrada del santuario, por si acaso. Y acuérdense que les dije que no sabemos qué idioma hablaban en Chavín de Huántar, no sabemos cuáles eran sus nombres, sus gentilicios reales, ¿ya? Del formativo hacia atrás, o sea, no sabemos qué idioma hablaban en Caral, ni ni en ninguno de los pueblos del arcaico superior, Caracho, Cigarro, Bandurria, Áspero, Miraya, nada. No sabemos qué idioma hablaban, no sabemos sus gentilicios, nada. Ni siquiera hay mitos ni leyendas sobre eso, nada. Y del formativo igual, formativo inicial, Cupijnique, Cultruhuasi, nada. Del formativo medio y final, Chavín de Huántar, Paracas, sus idiomas no sabemos nada. Gentilicios, nada. Los gentilicios que los historiadores y los arqueólogos usan son los gentilicios, o sea, los nombres de los lugares, ¿ah? Los topónimos son los que pusieron los españoles durante la colonia. ¿Está claro?
Entonces, ¿qué más? Tello es el arqueólogo sanmarquino. A ver, cultura general, ¿qué carrera estudió Tello? Tello era, ¿existía la arqueología en la época de Tello? ¿Mm? ¿Qué carrera estudió Tello? Nada, la gente está en nada. Tello estudió medicina, San Marcos, y se ganó una beca para estudiar arqueología en Harvard, ¿ya? Tello era recontra chancón. Tello es el tipo que se reconvierte de carrera, diríamos. Y ya. Tello entonces comienza a hacer una serie de excavaciones siguiendo, a ver, los mapas y los restos que había descubierto Antonio Raimondi, que también, acuérdense, fue profesor de San Marcos. Y Raimondi, en sus estudios de la Puya Raimondi, ahora le llamamos así, la flor más grande del mundo, llega a esta zona de Chavín de Huántar y en la parte alta, en los cerros que están atrás del templo, de los templos de Chavín de Huántar, crece la puya. Y ahí comenzó a investigar y se alojaba en el pueblo. Y en este pueblito, eh, las casas, los parquecitos, tenían restos arqueológicos, ¿ya?, que habían saqueado del santuario. Incluso la casa donde Raimondi se hospeda tiene una enorme mesa de piedra, y esa mesa de piedra es lo que ahora llamamos la estela de Raimondi. Cuando Raimondi regresa a San Marcos, se trae ceramios, cabezas clavas, la estela, todo eso se lo trae para San Marcos para estudiarlo, y hace dibujos al detalle, ya, de lo que observó, del sitio arqueológico. Y años después, Tello, con estas pistas, con esta evidencia, empieza ya una gran campaña de exploración y luego de excavación para desenterrar el sitio enorme, este complejo de santuarios que es el de Chavín de Huántar. Entonces, con respecto a esto, ¿no?, ¿qué cosa se puede afirmar? ¿Ya? Para Tello y para los arqueólogos hasta ahora, se tiene bien claro que la cultura chavín, ¿qué cosa es? A ver, va a influenciar en un área panandina a nivel de su religión y su arte. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del concepto de panandino? Estamos hablando de que en una gran extensión en los Andes vamos a encontrar las mismas características de cerámica, tecnología hidráulica, patrones constructivos, ¿ya? Y en los ceramios y en las litoesculturas, esculturas en piedra, vamos a encontrar la misma iconografía, los mismos ídolos, dibujos, ¿de acuerdo? Pam, ¿ya? Y esta es una característica. Entonces, la pregunta es bien clarita, ¿no? La respuesta está ahí bien identificada, es la E. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Paso? Bien. Esta pregunta, la quinta pregunta, corresponde a la semana. ¿Qué semana? A la semana número 5. Y es una pregunta sobre el Imperio Romano, específicamente la época del Alto Imperio, que es la época de mayor esplendor del Imperio Romano. ¿No? El Imperio tiene dos grandes épocas. El Alto Imperio, Roma se expande, apogeo cultural, militar, Roma le pega a todos, ¿ya? Eh, el único pueblo que se resiste durante esta etapa son los judíos, se producen las guerras judías, ¿ya? Y el resultado de esas guerras, pues, es la derrota
de la resistencia judía, la destrucción de Jerusalén y la expulsión de los judíos por todos los territorios de Roma, la famosa diáspora o dispersión. A esta época se le llama Pax Romana, la paz de Roma. Roma ha impuesto la paz y el orden en donde los romanos dicen en el Mare Nostrum. A ver cómo le llamamos al Mare Nostrum romano. Ahora a ver cómo se llama ese mar. ¿Mm? Cultura general. El Mare Nostrum, así le pusieron los romanos. Nada. Uy, ay, ay, Mediterráneo. Pues. Porque incluso originalmente le pusieron mar nuestro, porque era de ellos. Pues. Pero ellos siguieron conquistando y le pusieron Mediterráneo, que significa en el medio de nuestra tierra. Y si te fijas en el mapa del Imperio Romano, que está en la semana 5, el Mediterráneo está en el medio y alrededor están todos los territorios del Imperio Romano. Todos los territorios del Imperio Romano están alrededor. Y el mar Mediterráneo es la arteria, la vía de comunicación, transporte, comercio y cultura, ¿ya? Que unifica este enorme imperio durante varios siglos. ¿Está claro? Entonces, ahí que te dice, el primer gobierno, el primer emperador fue Augusto, Octavio Augusto. Octavio César era su nombre real, su apellido César, Octavio César. Augusto significa grande en latín. ¿Ya? Eh, ya, entonces, este primer emperador plantea una serie de medidas, ¿no? Por ejemplo, la imposición del latín como la lengua oficial del imperio. Es una cosa muy fuerte que generó algunos problemas luego de resistencia cultural. Ahora, también esta etapa de Alto Imperio es la etapa de mayor apogeo cultural. Los romanos van a utilizar la tecnología y los aportes de Grecia y los van a llevar a su máximo esplendor, ¿no? Y los gobernantes romanos, la nobleza romana, van a convertirse en los grandes mecenas, ¿ya? Para promover qué cosa, el arte, la ciencia, la cultura y su dominio. Por eso la difusión del latín, de las artes, ¿ya? Nuevos monumentos. Los gobernantes romanos y se hacían monumentos en honor a sus grandes victorias, a sus hazañas, nuevos palacios, nuevos templos o edificios públicos. El Coliseo de Roma que vemos ahora, antes de ese ya había otro. O sea, ese Coliseo, las ruinas que vemos ahora, están encima de otro, ¿ya? Y ese estaba encima de otro. O sea, los romanos siempre hacían grandes obras para poner ahí los gobernantes su placa, como hacemos hasta ahora, ¿no? ¿Ves? Todo, a donde vas, hay placa, ¿no? Ustedes cuando ingresen van a ver a la entrada de cada facultad una placa. ¿Quién qué decano lo inauguró, qué rector? Ya. Eso viene de los romanos, en Occidente, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué característica fundamental podemos ver acá? ¿Ya? ¿Hay persecución de cristianos con Augusto? No. ¿Se consolida el régimen de gobierno con Augusto? Claro. La B es la excluyente. Porque la C, la extensión de la ciudadanía de las mujeres se da después. La tetrarquía se da también después. La tetrarquía se da para salir de la crisis del siglo III. Durante, les decía, el Imperio Romano tiene dos etapas. Alto Imperio, Roma crece, le pega a todos, y Bajo Imperio, Roma entra en crisis, guerras civiles, y empiezan las invasiones armadas. ¿Ya?
Nueva capital Bizancio, no. Bizancio es puesta como capital por Constantino. Constantino I es el emperador que gana las guerras civiles del Bajo Imperio y logra unificar el Imperio Romano otra vez, nueva capital Bizancio, que la renombra con su nombre, Constantinopla, la ciudad de Constantino, ¿ya? Constantinópolis en griego, la ciudad de Constantino, ¿ya? Entonces, la pregunta número 5, la respuesta, sin lugar a dudas, es la B. ¿Está claro? Porque la persecución a los cristianos se da después, mucho después, y la extensión de la ciudadanía de las mujeres mucho después, la tetrarquía mucho después, ¿ya? Y la tetrarquía y la Bizancio capital ya corresponde a la siguiente etapa del imperio, que es el Bajo Imperio. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Nada. Está fácil todo, ¿eh? Está facilito. Nos están regalando las preguntas. Ya, no hay problema. Como les digo, si yo termino las 18 preguntas que tenemos planificadas y nadie pregunta más, ahí vaya, ahí vaya. Ya. La pregunta número 6 corresponde a los contenidos de la semana 6 y es una pregunta sobre la cultura chincha. ¿Ya? La cultura chincha, ¿dónde se desarrolla? ¿En qué parte? En Chincha, en la zona entre el sur de Lima y el norte, sur del departamento de Lima y norte del departamento de Ica. Es una cultura que se caracteriza por el comercio, ¿sí? Un comercio a gran escala. O sea, gran escala significa grandes montos, grandes cantidades de productos y a largas distancias, que les permite articular distintas regiones, ¿ya? Y también distantes regiones, costa, sierra, la selva, ¿sí? El altiplano. ¿Cuál es la alternativa correcta? Esta también está regalada, porque así nomás al ojo. ¿Practicaron la economía múltiple? Sí, pues. Hay agricultura, pesca, comercio y producción artesanal. Desarrollaron el comercio terrestre con la cultura Wari. Wari no hay, pues ya en esa época. Wari desaparece alrededor del año 1000. Y la cultura chincha es una cultura que surge, acuérdense, en el intermedio tardío. ¿Ya? Después del año, entre el 1000 y el 1100, colapsan Wari y Tiahuanaco y termina el horizonte medio y empieza el intermedio tardío. Y una de las culturas del intermedio tardío es la cultura chincha. Así que no hay comercio con los Wari. Los Wari ya no existen por esa época. Los Wari son ruinas. La C. ¿Implementaron en las regiones costeña y andina el control vertical de pisos ecológicos? No. El control vertical de pisos ecológicos fue impuesto, propuesto, desarrollado, impuesto por la cultura tiahuanaco. Y los Wari se la copian, ¿no? Van a influenciarse de ese modelo organizativo de explotación económica, de adaptación al entorno geográfico para la explotación económica, y ese modelo va a mantenerse pues, hasta la llegada de los incas e incluso hasta la época colonial. En la colonia todavía había ayllus que estaban divididos en varios territorios. A ver, negociaron con los incas el control de las rutas amazónicas. Eso ya esto es fantasía. Hacia las riberas del Atlántico eso es fantasía. Porque ninguna cultura de esa época tuvo control o acceso desde la selva hasta el Atlántico. O sea, atravesando el Amazonas para llegar a Brasil y de ahí al Atlántico. No, eso no pasó. ¿Ya? No pasó. Es fantasía. Y en la E contribuyeron en el desarrollo del comercio hacia el sur, pasando por la región de la Patagonia. También es fantasía, porque en la Patagonia en esa época
habían tribus nómades con un nivel de desarrollo muy, muy incipiente, que eran básicamente cazadores y recolectores. ¿Ya? Y ningún imperio pues, se interesaría por pueblos de ese tipo, ¿no? Y los recursos que en esa época se podían explotar no había en la zona. O sea, no había, más bien esa zona de la Patagonia recién se desarrolla a partir del siglo XIX, después de que tanto los ejércitos de la República de Chile y la República Argentina exterminan, reducen al mínimo número a la población indígena, y esas enormes pampas, bosques y desiertos son acondicionados para actividades sobre todo ganaderas, agrícolas, al trigo, pero sobre todo ganadería, en las zonas de las pampas, que los argentinos les llaman las pampas. Ahí está la vaca, las reses, los corderos, tanto de la zona argentina y la zona chilena, y el trigo. Por eso recién se desarrolla desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante, en la época inca y colonial no había nada, había solo estos pueblos nómades y seminómades que eran muy guerreros, muy aguerridos y que resistieron a todo tipo de colonización. Entonces acá es clarita, ¿no? Aquí la única letra fiable es la A. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Está claro entonces el comercio lusitano, el término de comercio triangular, ¿no? Que significa que ellos controlan la red y permiten, por ejemplo, que la gente del altiplano ya no se va a ir a este Ecuador para buscar espóndilos, ¿ya? ¿No? Van a Chincha. O los comerciantes chinchanos llegan al altiplano y ellos le abastecerán del espóndilus, que es esta concha de uso ritual, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguien ha puesto carita ahí de asustado? Si tiene dudas, hable, ¿ah? Recuerden que no tenemos chat en este salón, nunca lo habilitaron. No sé por qué. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Seguro? Ya, paso, ¿ah? La 7 es una pregunta que corresponde a la semana 7, ¿ya? Y es el tema central que toca es el tema del feudalismo, ¿no? Y si se acuerdan, el feudalismo es un régimen que predominó durante la Edad Media entre los siglos 9 y 13. ¿Ya? ¿Se acuerdan por qué se dio? Colapsa el imperio carolingio. El imperio carolingio muere Licio el Piadoso y sus hijos empiezan una guerra civil para repartirse el imperio. El éxito del imperio carolingio fue adaptar varias de las normas, por eso se habla de renacimiento carolingio, muchas normas, leyes, elementos culturales de la época clásica, Grecia y Roma, son adaptados. Y quien ayuda a esa adaptación son los curas, ¿sí? Curas como Alcuino de York, que es uno de los grandes sabios de esa época, ¿no? Que es una especie de, ahora diríamos, ministro de Cultura, Educación, una cosa así, ¿no? Son varios. Alcuino es el más conocido, pero el otro que escribió una biografía de Carlomagno fue Ginardo. Todos son santos, es San Alcuino y el otro es San Ginardo, ¿no? Pero hay varios más. Hay otro San Paulo Diácono, ¿tá? Todos estos patas fueron los grandes ministros, asesores, del Imperio Carolingio. Pero y una de las grandes ideas que les meten primero a Pipino el Breve, a Carlomagno y a Luis, es la primogenitura, ¿ya? Uno, el hijo mayor, el herede el imperio, el título,
y hay que mantener unido el imperio. Ya olvídate de ese sistema de sucesión germano y división de los territorios. Bueno, el problema es que los hijos de Luis el Piadoso no creen en eso. Ellos quieren que el papá les reparta las tierras y le hacen guerra civil a Luis el Piadoso. Obviamente Luis gana esas guerras, pero de ahí viene el apodo. El Piadoso es porque les perdonó la vida a sus hijos, a pesar de que varios de sus asesores, incluidos asesores curas, les decían, oye, ya lo capturaste a tu hijo rebelde, ejecútalo. No, mijito, pobrecito. ¿Eh? El perdón tipo ciclero, no ingresa. ¿Cuántos? Ya tiene tres años postulando, pero no ingresa. No, pobrecito, mijito. ¿No? ¿Han visto esos casos? ¿Conocen esos casos de ciclero? Bueno, Luis el Piadoso es ese padre, pues, muy, muy bueno. Tan bueno que ya la cólera, ¿no? Y a la muerte de Luis, los hijos van a buscar aliados. ¿Qué aliados? Los grandes militares, que a su vez eran los representantes del gobierno que administraban las provincias, defendían y administraban las provincias, los condes, los duques, los marqueses. Y cada uno de los hijos de los tres salía con un grupo de estos, ¿ya? Y les prometen los hijos a los nobles que les van a entregar la tierra en feudo. Feudo significa propiedad. Pero, ¿qué tipo de propiedad? Un modelo de propiedad donde el dueño es la ley. El dueño impone su voluntad como ley, hace lo que quiere. ¿Está claro? Entonces, ese es el sistema feudal. O sea, el dueño de un feudo es el que manda en términos económicos, en términos jurídicos, o sea, en términos económicos, impone los impuestos, hace e impone los impuestos. En términos jurídicos, es el que hace las leyes y es el máximo juez de ese lugar. Y también es la máxima autoridad en términos políticos. ¿Ya? Y en términos políticos significa que él organiza el ejército, que él organiza la defensa, que es el jefe de ese pequeño Estado. Y repito, en términos económicos, él hace e impone los impuestos, e incluso se hace monedas con su propia cara. ¿Ya? Entonces, un feudo es una especie de unidad política, territorial, casi autónoma, y se une solo con otros nobles a través de qué sistema? El sistema del vasallaje. ¿Está claro? Entonces, cada uno de los hijos de Luis les promete a estos condes, duques, marqueses, oye, si tú me apoyas, ¿ya? Yo te voy a dar esa tierra que tú administras en feudo. ¿Está bien? Y me vas a apoyar, vamos a establecer estas alianzas. ¿Ya? Y el resultado de esta guerra civil de 1840 al 43 es una especie de empate técnico. Nadie gana. Y al final terminan firmando el Tratado de Verdún, por el cual el imperio se divide en tres. ¿Ya? Ese imperio se debilita mucho. Y ojo, ojo, cuando un gobierno es débil, rápidamente surgen fuerzas externas o internas que se lo quieren bajar. ¿Ya? Y eso siempre ha sido así y ahorita también es así, ¿no? El Perú muestra una imagen de debilidad, gobernantes frívolos y mediocres. Internamente, los delincuentes hacen lo que quieren, ¿sí o no? Ustedes vivimos en barrios donde los delincuentes hacen lo que quieren. Y a nivel externo, un gobernante, ¿no? Adicto a todo tipo de sustancias alucinógenas, prácticamente nos insulta y no pasa nada. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? No, pues, si estuviéramos en hace 200, hace 100 años o 150 años, los colombianos nos pegan y llegan a chiquitos, pero parece que se están limitando, ¿no?
pero así estamos. Entonces el feudalismo es este sistema, ¿no? Bien complicado, pero acá nos presenta una característica, ¿no? Vamos a ver, cuando termina la pregunta. Los estamentos, ¿ya? ¿Qué son los estamentos? Guerreros o velatores, los señores feudales, el clero, los oradores, los curas, y abajo el pueblo, la plebe, ¿ya? Esos son los tres estamentos, las tres jerarquías. Que, ojo, los curas son nobles también, ¿eh? Si hablamos en términos de clases, los curas son nobles, porque según las normas de la primogenitura, el noble, ¿sí?, hereda su título y sus propiedades a su hijo mayor, y a los siguientes hijos les va heredando menos, y si tiene uno de esos hijos que es estudioso, o un varón o mujer que es estudioso, lo meten de cura, ¿ya? Lo meten, sí, los curas y las monjas de la Edad Media son nobles, ¿ya? Son nobles también, por si acaso, si no lo sabía. Si alguien confunde clase con estamento, está muerto, ¿eh? No hay que ser muerto. Ya. Los estamentos eran grupos cerrados, altamente jerarquizados, sin mayor movilidad social, y financiados principalmente por el origen de sus miembros. Claro, respecto a las formas feudales de organización de la sociedad estatal, establece el valor de la verdad de los siguientes enunciados. A ver, valor de la verdad de los siguientes enunciados. El sistema de órdenes de velatores, oradores y laboradores, sí, eso sí es real, es verdadero. La prestación del juramento de homenaje por los señores, ah, ¿qué cosa es eso? Prestación del juramento de homenaje por los señores. Ah, el homenaje es del señor menor al señor mayor, por sacar, ¿ya? Es una relación de dependencia personal, se llama vasallaje. Así que esto es falso, la dos es falso. El predominio de las relaciones de dependencia personal, verdadero. Ya eso sí es verdadero. ¿Y cuáles son las relaciones? Entre los señores, vasallaje. Entre los señores y los siervos, servidumbre. El establecimiento de vínculos de vasallaje y servidumbre, verdadero. Acá, ¿cuál sería la alternativa correcta? La segunda. ¿Está claro? Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Todo claro, señores, señoras? Profesor, ¿podría dar un ejemplo de diferencia entre sociedad jerarquizada, estamental y de castas? A ver, todas son jerarquizadas. Todas son jerarquizadas. Jerarquizada significa dividida. Jerarquía. Unos mandan, unos obedecen. Jerarquizadas, todas son. Actualmente, ¿vivimos en una sociedad jerarquizada? Sí. La ley dice que todos somos iguales ante la ley. La ley, el aparato jurídico nos dice que hay igualdad. Pero, en términos socioeconómicos, ¿hay diferencias o no? ¿O no? ¿Sí? Sí. Hay gente que, claro, hay gente que paga 5.000 soles al mes por estudiar Derecho en la Católica. ¿Está claro? 5.000 soles, un sueldo de profe al mes. Y hay gente que no tiene ni casa, ni vivienda, ni seguro médico, y vive, no sé, en una invasión. ¿Sí? Jerarquía siempre va a existir. ¿Cuál es la diferencia? Y lo expliqué en una clase, solo que si no escuchaste, no estuviste. Cuando hablamos de clases sociales, estamos utilizando un concepto que nos plantea la idea de que jurídica, legal y filosóficamente hay una igualdad natural entre los hombres, como ahora. Ahora vivimos en una sociedad que dice que somos iguales en términos jurídicos, filosóficos y políticos. La diferencia es económica y social, sociedad de clases. ¿Está claro? Por ejemplo, los griegos tenían eso, los griegos de la época clásica, los romanos de la época republicana y del imperio. ¿Ya? Los romanos tienen ¿no? Hay una igualdad natural.
que se sostiene en principios políticos y filosóficos. Las diferencias son económicas y sociales como ahora. ¿Está claro? Está claro. La jerarquización, repito, es diferencia. Punto. Cuando hablamos de sociedad y clase, dice textualmente, ¿no? Griegos y romanos, igualdad, y nosotros, igualdad natural en términos legales, políticos y filosóficos. En cambio, las sociedades estamentales ya consideran en términos legales, filosóficos, jurídicos la diferencia. Y dice, estos señores gobiernan, los nobles gobiernan, conjuntamente con los curas. ¿Cuál es la diferencia? Los nobles son guerreros, los velatores, velum, guerra. Y el clero ora, reza, defiende la cultura y la religión. Y abajo, quien chambea, y su única función es chambear laboratorios, trabajadores del pueblo, la plebe, ¿ya? Que no puede ni gobernar, ni pelear, y tampoco puede entrar al clero y tener educación. ¿Ya? Esa es ¿está clarito? Y Sí, entonces, en profesor, términos, gracias. hay una gran diferencia en términos legales, filosóficos, jurídicos. Y cuando hablamos de castas, ¿se acuerdan de la India? A eso le sumaríamos lo religioso, ¿ya? Porque el sistema de castas, además de ser una jerarquización sostenida por la ley, ¿ya? También entra la religión. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del sistema de castas? El sistema de castas de la India está construido para entender este proceso que le mencioné de reencarnaciones, ¿ya? Tú naces en una casta, te portas bien, te portas bonito, cumples con sus principios y sus leyes, y si lo haces bonito, si te portas bien, en tu próxima vida podrás reencarnar en algún ser de una casta superior, en algún ser superior. Si te portas mal, reencarnas en una cucaracha. Entonces, ahí interviene también el aspecto religioso. ¿Está claro? Sí, ¿Alguna profesor, otra duda? gracias. No, gracias a ti, man, por la pregunta. Por fin hay preguntas. Bien, entonces seguimos. Seguimos, señores. ¿Alguna otra pregunta? Avanzo. Pregunta 8. Ya, que tiene que ver, ya entramos ya a la edad moderna. Las monarquías autoritarias fueron un sistema de gobierno en el que los monarcas comienzan a concentrar el poder político en sus dominios, privilegiando a algunos grupos como la burguesía o el clero papal, siempre y cuando aumentaran su autoridad a nivel judicial, legislativo y ejecutivo, dando paso a ¿qué? Al absolutismo. Identifique los instrumentos e instituciones que correspondan a las monarquías autoritarias. Ya. El feudalismo en el siglo III entra en crisis, siglo XIII entra en crisis, porque primero los grandes señores y la iglesia que dirigen las cruzadas pierden las cruzadas, pierden poder económico, pierden prestigio, entran en crisis, y quien resurge con fuerza serán los reyes, y los reyes comienzan a aliarse con los burgueses, que controlan las redes comerciales que se forman en el siglo XIII, XIV. Y estos reyes comienzan a tener mucho poder en el siglo XV. ¿En qué reinos? Escucho de Castilla, Aragón, Portugal. Son los primeros en organizarse. Y a comienzos del siglo XVI aparece Inglaterra y aparece Francia, después de sus largas guerras civiles. Se forman reinos poderosos que comienzan a concentrar el poder. Y se le dice autoritarias a estos reyes porque violan las leyes que habían sido hechas por sus antepasados, por reyes anteriores. ¿Qué leyes? Le quitan, a ver,
en la provincia tal, el señor conde tal tiene los privilegios de emitir la moneda. Ya no, ya. Ya no, ahora la va a emitir el rey. En el condado tal, el conde puede dirigir las tropas. Ya no, ya, el rey. En serio. Esa es. Comienzan ¿no? De manera autoritaria a quitarles el poder a esos nobles o curas. En la provincia tal, el obispo es el único que puede, ¿no? En el obispado, todos los campesinos tienen en ese obispado que llevar su trigo para la molienda, al molino del obispo. Ya no, ya. Ahora lo van a hacer en el molino del rey. ¿Está claro? ¿Entendieron o no entendieron esos principios? Y obviamente en alianza con la burguesía. ¿Ya? En el reino de Castilla, los comerciantes tales, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, pueden comerciar en todo el reino de Castilla y solo le pagan impuestos al rey. Ya no al conde ni al duque, no, al rey. En serio, esa es alianza pues, con la burguesía. Y se enfrentan a la nobleza. La gomean a la nobleza porque también está debilitada. Y a la iglesia, ¿no? La iglesia, acuérdense que a fines de la Edad Media, la iglesia incluso está dividida. No dividida en opiniones, sino dividida realmente, con papas en distintos lugares. Y la nobleza va perdiendo prestigio, poder, ¿no? Y un golpe, un puñetazo fuerte en el siglo XIV fue la peste. La peste negra fue un puñete así al antiguo régimen, ¿no? Porque destruye su prestigio, también las ciudades que salen rápidamente de la crisis provocada por la peste son las ciudades que se sostendrán en el poder de la burguesía y la ciencia, la tecnología, la educación, las universidades. Esas ciudades son las que salen rápido de la peste. El resto, la crisis se mantiene por varios años más. Ahí, o Venecia, Florencia, Génova, Milán, ¿sí? Surgen con fuerza, porque las otras ciudades están hechas las patas. Y después de la peste siguen en crisis, siguen en recesión. En cambio, ellos, después de la peste, pueden recuperarse. ¿Ya? Y los reyes, ¿con quién se van a aliar? Van a buscar aliados. Y el mejor aliado será la burguesía. Y esta alianza entre los reyes autoritarios o monarcas autoritarios y la burguesía se va a mantener hasta el siglo XVI sin ningún problema. Ya en el siglo XVI comienza a cuestionarse. ¿Se acuerdan cuando empieza la reforma? Ya los teólogos que apoyan a los gobiernos comienzan a buscar una nueva forma de justificación del poder político y de organización del poder político, y de ahí sale el absolutismo. Pero bueno, regresemos a esto. Pregunta 8. ¿Cuáles son, aquí te preguntan los instrumentos o instituciones que corresponden a las monarquías autoritarias? ¿Ya? Entonces, administración del reino por la burocracia, sí. ¿De dónde sale esa burocracia? De las universidades. ¿Ya? De las universidades. ¿Formación de un ejército permanente? Sí. Claro que sí. Un ejército permanente y profesional. Y el primer ejército profesional y permanente es el del Reino de Castilla. Y el primer reglamento lo hace Fernández de Córdoba, Diego Fernández de Córdoba. Este es un noble que es el que dirige las tropas de la Alianza de Castilla y Aragón contra los musulmanes en Granada. Un capo de tipo. Y estos dos elementos, esto es contrario, esto es negativo. Estas dos cosas son negativas. Fragmentación territorial y múltiples soberanías, no, al contrario. Esta es una característica del feudalismo, siglo 9, 10, 11, 12, hasta el 13. División de la sociedad en órdenes o estamentos.
esa división es propia de esa época del feudalismo. ¿Claro? ¿Está claro o no está claro? Entonces acá la alternativa sí o sí es la C. Solo la 1 y la 2 son reales. ¿Está claro? A eso habrá que sumarle que surge también la diplomacia, por ejemplo. Burocracia, ejército permanente, diplomacia y un sistema tributario y monetario único. Esas son las características de las monarquías autoritarias. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, a esto súmale ahí, si lo tienes impreso, súmale la 1, la 2, más sistema tributario y monetario único, y además será el sistema de diplomacia, embajadores, tratados, acuerdos entre países, ¿ya? ¿Se acuerdan? Tratado de Tordesillas, las bulas alejandrinas, ya todo eso. Pues. Bien, ¿alguna pregunta? Ya, voy a la 9, ¿eh? Ya, la 9, ya entramos a la colonia, a la época colonial. En el aspecto económico, el comercio colonial se caracterizó por la aplicación del mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Es la alianza entre el gobierno y algunos comerciantes. No los comerciantes, sino algunos comerciantes, ¿ya? Es una alianza entre ellos. No hay libre competencia. Una alianza que tiene características hasta familiares, amicales y obviamente de conveniencia para los intereses del rey y del gobierno, no de la gente. ¿Ya? ¿Y el monopolio qué significa? Que las colonias de España solo pueden comerciar con España. ¿Ya? La libertad de comercio significa que también que se abre el mercado, y hay un concepto que plantea Adam Smith, la libre concurrencia. ¿Ya? Y contra el mercantilismo, también el libre mercado significa que todos los sectores económicos pueden competir por colocar sus productos en el mercado y la gente va a decidir el mejor producto, el mejor precio, ¿no? La mejor calidad. Y ahora, para controlar este sistema económico, se crea la Casa de Contratación de Sevilla, que se encarga de todo el comercio, la reglamentación comercial entre España y América, y a su vez en las colonias, en las principales, se crean estos tribunales del consulado, el de México y el de Lima, que son, a ver, la mitad son funcionarios del gobierno, ¿ya? Y la otra mitad son funcionarios o representantes de los gremios de empresarios y comerciantes de las colonias. El Tribunal del Consulado de Lima, ¿ya? La élite criolla, grandes comerciantes, terratenientes, artesanos, tienen su representación, ¿no? Tienen una silla, así se decía, una silla, un puesto en el Tribunal de Cónsules y representaban a sus intereses, ¿no? Frente a los otros funcionarios que son enviados desde Madrid o Sevilla. En este caso, la Casa de Contratación es en Sevilla. ¿Ya? Entonces, acá la pregunta cuál es. Mientras la primera controlaba el tráfico comercial de España con América, ¿qué hacía la segunda? Regulaba la actividad comercial al interior de los virreinatos. En este caso, el Tribunal del Consulado de Lima regula, ¿ya? Supervisa, fiscaliza la actividad comercial al interior del virreinato del Perú. ¿Ya? Yo cuando estaba estudiando en el doctorado tuve que hacer un trabajo sobre un profe de San Marcos de Derecho que se convirtió en el asesor jurídico del Tribunal del Consulado. Y tuve que leerme su tratado. Juan Evia Bolaños. Así se llamaba el pata. Juan Evia Bolaños, profe de San Marcos. ¿Ya? Criollo. Y él hace un tratado sobre el comercio de esa época. ¿Y cómo le puso al tratado? Laberinto del comercio americano.
Le puso, tuve que hacer el trabajo así, lo hice bien bonito todo, saqué buena nota. ¿Sabe qué pasó? Ese trabajo el profe incluso en papel, impreso. Excelente trabajo, debe publicarlo, porque eso es la, a mano. Y como estaba estudiando en España, todo lo tenía, ¿no? La laptop y el USB. Laptop de esa época, viejísimo. Piña, pues, el USB se malogró y perdí el archivo. Y luego perdí el papel también. Para un buen trabajo sobre Juan Evia Bolaño, así que sus 2 tomos de ese tratado los tengo aquí en la cabeza. De repente ustedes en algún curso les van a hablar de este jurista San Martín. Debería tener ahí su estatua también. Bien, entonces acá la respuesta es la E. ¿Ya? Las otras son alternativas, distractores negativos. Autoriza la acuñación de patacones. Patacón es una forma eh, en la que la plata era comercializada, pero no era moneda, era una especie de pieza de plata, no era propiamente, era un modelo, un tipo de moneda, ¿no? A ver, organizar los libros de contaduría, no, eso es el Tribunal Mayor de Cuentas, que era el tribunal que recogía la información del sistema tributario. Nombrado oficiales encargados de la Real Hacienda, no, los oficiales de la Real Hacienda, los principales cargos venían desde Madrid o Sevilla, y por si acaso. A ver, dirigía la recaudación del tributo indígena, no. Quienes dirigen la recaudación del tributo indígena dentro de los corregimientos fue el corregidor, ¿ya? Y luego todo eso iba a la caja, se llamaba cajas de censos de indios. Habían cajas en las principales ciudades. Y esas cajas luego derivaban el dinero hacia Lima, ¿ya? Así era la jugada. Ya, ¿alguna pregunta? ¿Ah? Nada, nada, nada. Listo, vamos a la siguiente. La 10. Ya estamos en la ilustración. Ahí está la definición de ilustración, ¿no? La ilustración fue un movimiento principalmente filosófico, surgido en Francia a comienzos del siglo XVIII, expandiéndose por toda Europa, siendo el punto culminante de las ideas burguesas que habían empezado a manifestarse desde inicios de la Edad Moderna. Identifique cuáles de los siguientes enunciados corresponden al movimiento ilustrado en el aspecto político. La riqueza de un país debe medirse por el oro, siendo el Estado el que dirige la producción industrial y fomenta las exportaciones. No, ese principio es el principio del mercantilismo, ¿ya? El liberalismo económico propuesto por los ilustrados, como Adam Smith, diría todo lo contrario, ¿ya? ¿Está claro? A ver, la 2 es, sí o sí, la división de los poderes del Estado, ¿ya? Proponiendo como forma de organización un gobierno de tipo republicano. La división de poderes es la propuesta de quién, del conde Montesquieu, ¿sí? Del conde que era también abogado, Louis de Secondán, conde de Montesquieu, ¿ya? Y la idea de la república es una idea radical, ¿no? De los radicales, por ejemplo, durante la Revolución Inglesa y durante la Revolución Inglesa, ¿ya? O sea, pedir república en el siglo XVIII era ser reculta radical, ¿está claro? Pero estas ideas las sostienen, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau en el contrato social, por ejemplo, ¿ya? Por eso Rousseau tiene que salir de Francia, porque lo perseguían por sus ideas radicales, ¿ya? Entonces, aquí sí, a nivel político, los ilustrados proponen división de poderes para terminar con el absolutismo y
Los más radicales exigen república, es decir, eliminar la monarquía. Ahora, punto 3. Escuela fisiocrática que planteó que la base de la riqueza de la tierra a través del fomento de la producción agrícola. Bueno, la fisiocracia más bien es la que genera el caos que da lugar o se convierte en la causa de la gran sequía, escasez de productos y hambruna que da lugar a la Revolución Francesa. Así que la fisiocracia es una forma de evolución del mercantilismo, ¿no? Es la intervención del Estado. El Estado se asocia con empresarios para desarrollar agroindustria. Y ese modelo el primer país que lo desarrolla es Francia. Y justamente los revolucionarios durante ese periodo de sequías, de escasez de productos, todo exigen, en francés, laissez-faire, laissez-passer. ¿Qué significa eso? Gobierno deja hacer, es decir, no te metas en la economía, ¿no? Laissez-faire, deja hacer, laissez-passer, deja pasar. Deja pasar de cómo. Deja pasar los productos alimenticios de origen alemán o español a Francia, porque no hay comida, porque el sistema ya de la fisiocracia protegía el agro, cultivaba, a Luis XIV le decían el rey agricultor, el rey botánico, porque promovió una gran cantidad de irrigaciones, el para producir agroindustrial, bacán, pero los los fisiócratas franceses siempre pensaron de manera estática, que el clima iba a ser siempre igual. Pero no, cambió fue para peor. Entonces, y el punto 4 es la protección del mercado interno, poniendo barreras, pues eso es parte del modelo mercantilista y democrático, ¿no? Es el proteccionismo, que es todo lo contrario al liberalismo que proponen los ilustrados. Entonces aquí en la 10 la única alternativa viable es la B, es B de Bolivia. Vamos a la 11. A ver, también siglo XVIII, pero ya en el Perú. Y nos habla justamente de, primero, tenemos que ver el contexto, ¿no? Las reformas borbónicas, ¿sí? ¿Se acuerdan de las reformas borbónicas? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Para no retroceder tanto. A ver, nadie levanta la mano. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí? Uy, ay, ay. Nada, no se acuerdan. Ya. En el siglo XVIII, la, la ilustración es tomada por los gobiernos absolutistas a través de una política que va a ser muy fuerte en el siglo XVIII, que le llamaron despotismo ilustrado. Los reyes apoyan el progreso, la ciencia, el avance. Y en el caso del Imperio Español, son los reyes de la dinastía Borbón. Por eso se llama reformas borbónicas. ¿Está claro? Y estas reformas generan una gran cantidad de impuestos de carácter eh, conflictivo, porque aumentan los impuestos, aumentan los precios y hay protestas, pero también no solo eso, sino aumenta la explotación económica, la presencia de los curas en la selva, por ejemplo, fuerza, los curas comienzan a evangelizar en la selva, pero no solo evangelizar, sino al evangelizar a los indios los obligarán a trabajar en las minas, ¿ya? Y de un recurso fundamental, que es la sal, la explotación en las minas de sal genera el levantamiento de los indígenas de la selva central, su unificación como una gran fuerza guerrillera contra la presencia de los españoles y sobre todo de los curas franciscanos. ¿Está claro? Entonces, cargas fiscales son impuestos,
pero también tributo indígena, también impuestos en general, ¿se acuerdan? Al cabal, al mojarifazgo, las aduanas, pero también el tributo indígena y también, ¿qué cosa? La mitad. Todo eso son, ¿no? Cargas fiscales, incremento de los tributos y la exigencia fiscal, fiscalidad, impuestos. ¿Está claro? Entonces, ¿qué va a pasar? Levantamientos o insurrecciones indígenas. En el Perú, las más evidentes, todos lo saben, ¿cuáles son? La primera, la más importante, en la selva central, que se difunde por toda la sierra central, la dirigida por Pastanza de Atahualpa, y en el sur del Perú, que se extiende por el altiplano, la de José Gabriel Condorcanqui, que se autonombra Túpac Amaru. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces tenemos ahí. Vamos a ver cuáles son las de verdad. A ver, acá te pregunta. De los siguientes enunciados, ¿no? Identifique el valor de la verdad de los siguientes enunciados. La muerte del corregidor Arriaga marcó el inicio de la rebelión de Túpac Amaru II, ¿cierto? ¿Ya? Durante la rebelión de Túpac Katari se tomó el fuerte de Quimiri y Andamarca, no. Estos fuertes, que eran misiones fortificadas, ¿ya? Son tomadas, son conquistadas por las tropas indígenas, las tropas de nativos en la selva central durante la rebelión de Pastanza de Atahualpa. ¿Está claro? Entre las causas de la rebelión entonces tenemos la mitad de la sal, ya lo dije. Así que, ¿cuál es la única respuesta viable? Es la letra A. A de Alemania o Argentina. Depende. ¿Qué te gusta más? ¿El orden alemán o la creatividad argentina? Ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Mm? ¿Nada? ¿Paso? Ya. Nos vamos a Historia Universal, siglo XIX, Segunda Revolución Industrial. ¿Se acuerdan, no? La Revolución Industrial tiene dos etapas. La primera, que se desarrolla básicamente desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, ¿ya? Y se caracteriza por la maquinización de la producción. ¿Qué máquina? La máquina de vapor, que consume carbón, ¿ya? Y genera fuerza motriz. Y que se aplicó esta máquina de vapor por primera vez a la industria textil y luego a la industria metalúrgica. La segunda etapa, también algunos autores le dicen segunda revolución industrial, es la etapa en la que se usan nuevos motores, los motores de combustión interna que consumen petróleo y que generan fuerza motriz tanto mecánica como también eléctrica. Y además, la primera revolución industrial, Gran Bretaña como foco, ¿ya? Y en la, la segunda etapa, la industrialización se difunde por otros países de Europa, como Francia, Alemania, Rusia, Italia, pero también Suecia, Bélgica, España, ¿ya? Incluso Turquía. Pero también fuera de Europa. ¿En dónde? En los Estados Unidos de Norteamérica y en Asia, Japón. ¿Ya? Entonces, te pregunto acá, valor de la verdad de las afirmaciones sobre la segunda revolución industrial. ¿Cuáles son? ¿Surgieron nuevas fuentes de energía? Claro, petróleo y electricidad, ¿cierto? ¿Destacó la industria química? Claro que sí. La industria químico-farmacéutica. ¿Ya? La industrialización de la producción de vacunas. Vacunas, pesticidas, ¿qué más? Medicinas en general. ¿Qué más?
técnicas de refrigeración y conservación de alimentos y medicinas. Todo eso. ¿De acuerdo? Y en su aplicación ya a otras, desde la industria químico-farmacéutica a otras industrias, estos procesos de conservación de medicinas se aplicarán a la conservación de alimentos, ya, a la producción, estos procesos de avance químico, la producción de armamento y fertilizantes artificiales. ¿Está claro? Y el acero fue clave para los sectores de infraestructura, claro que sí. Sin acero no hay columnas, sin acero no hay ferrocarriles, sin acero no hay barcos modernos. ¿Ya? La cuarta, aparece el capitalismo monopólico, ¿sí? Forman grandes monopolios comerciales que los empresarios se juntan con el gobierno. ¿Ya? En la segunda, a ver, la primera revolución industrial sí es libre comercio, ¿ya? Pero en la segunda no hay libre comercio. En la segunda lo que hay es esta alianza del Estado con grupos de empresarios para proteger su mercado y a su vez estos empresarios que necesitan materia prima, mercados, ¿sí? Se alían con el gobierno para que los gobiernos conquisten esos territorios. ¿Claro? Por eso, cuando se habla de segunda revolución industrial, va así, amarradita, entrelazada con el proceso de expansión imperial o imperialismo colonial industrial. ¿Está claro o no está claro? Así que aquí en la 12, todas las 4 son verdaderas. Esta es la D. ¿Ya? 13. Ya, regresamos al Perú. ¿Sí? Posterior a la independencia del Perú se inició el primer militarismo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que Basadre es el que da la periodificación de la historia del Perú? ¿Se acuerdan? ¿Ya? El que no se acuerda que Basadre dio esa periodificación, bueno, pues no va a ingresar. Entonces tenemos una primera etapa de puro gobernante militar. Presidente, ministros, los principales cargos son militares. ¿Está claro? Y esta gran etapa se divide en dos periodos. El caudinismo, desde el 27 hasta el 45, que se caracteriza por permanentes guerras civiles y conflictos ideológicos. ¿Ya? Del 27, 45. Y es la etapa en la que los que pelean estas guerras son los grandes caudillos que fueron los generales de la independencia. Y la segunda etapa del primer militarismo será, ¿qué cosa? La era del guano o prosperidad falaz, mentirosa, ¿ya? Del 45 al 72. ¿Está claro? A ver, vamos a ordenar cronológicamente. ¿Qué fue primero, qué fue después? ¿De ahí qué es lo primero? El Tratado Larrea-Gual con la Gran Colombia sobre los límites entre Perú y la Gran Colombia. La Gran Colombia, en el Tratado Larrea-Gual, incluye Tumbes, todo lo que está fuera de, todo lo que es el Ecuador actualmente, ¿no? Y establece que Tumbes, Jaén y Maynas se quedan en el Perú. ¿Ya? Si alguno de ustedes va a derecho, tiene la opción de estudiar pues, derecho internacional, relaciones internacionales, tal vez me interese la diplomacia. Les voy diciendo que para ir a la carrera diplomática tienes que saber 3 idiomas, mínimo 2. Inglés sí o sí. Bueno, haberte graduado con altas notas, saber inglés en alto nivel, el más alto nivel, y un segundo idioma en nivel avanzado. ¿Ya? Y el examen, ¿ya?
es así, pura historia. La mitad de las preguntas para el examen de ingreso es historia, 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 y luego todo lo que es diplomacia, relaciones internacionales, tratados, leyes internacionales. Es bacán esa. Es, es muy exigente. Aunque San Marcos no forma, tiene expertos en relaciones internacionales, pero no es el fuerte de San Marcos. Más expertos, más juristas, más internacionalistas salen de la Católica que de San Marcos. Ya, entonces vamos en orden. ¿Qué es lo primero? Repito, lo primero es la firma del tratado, la Reagual con la Gran Colombia, que se da el año 29. A ver, ¿se acuerdan? Gamarra no envía los refuerzos a la expedición que dirigió Lamar de recuperar Ecuador. Las tropas de Lamar pierden, ya, Gamarra el golpe de Estado, y una de las primeras medidas que se Gamarra es el tratado de paz y límites con la Gran Colombia, cediendo todos los territorios del Ecuador, menos Tumbes y Guaymallén. De ahí que sigue en orden el inicio de la explotación del guano, ¿ya? Sobre todo, el guano se explota a partir del 40, de 1840-41 en adelante, con el sistema de arrendamiento. Y se alquilan las islas para que les saquen el guano, ¿ya? Y ahí, en tercer puesto, o tercer puesto en el orden cronológico, se da la ley que permite la llegada de chinos, culíes o sirvientes o esclavos temporales, que se da durante el primer gobierno de Castilla, en el año 1849. ¿Ya? ¿Se acuerdan estos culíes? Se necesita mano de obra y los comerciantes británicos traen a estos esclavos temporales desde China. Casi todos los chinos que llegaron al Perú se quedaron acá. Venían con contratos de 10 a 20 años a trabajar en las haciendas o en la extracción de, de guano, y también en las obras de ferrocarril. Así llegaron los chinos al Perú, ¿ya? Y en último puesto es la famosa Cuádruple Alianza en la guerra contra España en 1865, ante la inoperancia del gobierno de Peset. Mariano Ignacio Prado da el golpe de Estado. Una de sus primeras medidas es establecer contacto diplomático con Ecuador, Bolivia y Chile, establecer la cuádruple alianza, 4 países contra España, ¿ya? Y el triunfo de esta alianza militar va a ser la heroica defensa de los peruanos en el Callao, el combate del 2 de mayo. ¿Está claro? Así que aquí, en la 13, la alternativa es la E. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? XIV. Ya estamos siglo XX. Gobierno de ¿quién? El oncenio de Leguía. El segundo gobierno de Augusto de Leguía se le denomina oncenio porque fueron 11 años. 11 años gobernando el país, ¿ya? Del 19 al 30. Y que aquí se le dice, ¿no? Tenía por objetivo modernizar el país, por lo cual el gobierno peruano accedió a préstamos de los Estados Unidos, los cuales sirvieron para urbanizar la capital, dotándose de una moderna infraestructura vial.
Este desarrollo urbano estuvo impulsado por qué? A ver, ¿qué impulsó este desarrollo urbano? ¿Qué acontecimiento se iba a celebrar que necesitaba hermosear, mejorar la infraestructura de la ciudad? A ver, cultura general. Sí. No te escucho. No, no se te escucha nada. ¿Qué acontecimiento, qué celebración se da durante esta coyuntura que exige poner bonita la ciudad de Lima? El centenario de la independencia. Muy bien, señor, muy bien. Ya está la respuesta. ¿Ya? No es para atraer migrantes, ¿ya? Es para nuevas plazas, nuevas avenidas, nuevos parques, nuevas urbanizaciones, ¿ya? ¿Cuáles? Ahí está, pues. Plaza Bolognesi, Banco Cápac, San Martín, 2 de Mayo, ¿ya? La Unión, ¿está claro? Nuevos monumentos, el Parque Universitario, monumentos conmemorativos, ¿está claro? Plaza Bolívar, me he olvidado. Un montón de nuevos edificios que al final se terminaron de construir recién el gobierno de Benavides, como el nuevo Palacio de Gobierno y el nuevo Palacio de Justicia, ¿no? Acá cerrado, ¿no? La 14 es la D. 15, Historia Universal, nos habla de qué pasó después de la Primera Guerra Mundial. Al concluir la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se transformó en el más grande potencia económica del mundo. Todavía inició una etapa de prosperidad, pero las fluctuaciones del capitalismo empezaron a poner en peligro todo el sistema económico en la medida que la bonanza estaba aceptada sobre bases muy inestables y frágiles, ¿ya? Indique una de las causas para el estallido de la crisis económica del 29. El capitalismo, pues, es inestable. Si el capitalismo se basa en la libre oferta y demanda, eso es subjetivo. El día que la gente se canse de comprar celulares nuevos, ¿qué va a pasar? Colapsa, pues, las empresas de celulares. Sí, simple, ¿no? Pero eso no va a pasar porque subjetivamente a la gente le meten el cuento del consumo, ¿no? La necesidad del consumo. Entonces, una de esas causas, está facilita, es la más fácil, ¿no? Especulación del sistema financiero a través de la bolsa de valores y bancos. Eso es especular. Lo demás no. ¿Alza de impuestos? No. ¿Alza de impuestos? No. Al contrario, después de la Primera Guerra Mundial hay un gran proceso de apertura de mercado, bajando los impuestos, porque los países estaban muy endeudados, Gran Bretaña y Francia, que eran los imperios coloniales más grandes. ¿Qué hacen? Abren sus mercados al comercio internacional y bajan sus impuestos. Y eso permite, pues, que Estados Unidos pueda comprar materias primas en cualquier parte del mundo a precio muy barato, y eso contribuye a su crecimiento industrial, ¿ya? Así que la 15 es la A, cerrado, así, sin debate. Porque todas las otras alternativas se, se excluyen ahorita. 16, historia del Perú. Ya estamos hablando del tercer militarismo, ¿no? Sánchez Cerro tomó el poder tras derrocar a Leguía en 1930, formando una junta militar. Luego de triunfar en las elecciones del 31, compitiendo contra el Partido Aprista, estableció un gobierno autoritario con influencia de ¿quién? ¿Quién va a influenciar a Sánchez Cerro? A ver, ¿qué ideología va a influenciar a Sánchez Cerro? Incluso en las elecciones del año 31, Sánchez Cerro y los líderes conservadores forman un partido que tiene una clara orientación
¿De qué tipo? A ver. ¿Socialista, nacionalista, anarquista o fascista? Fascista. Ya, pero cerrado. El partido se llamó Unión Revolucionaria y que ganó las elecciones. Y los apristas acusaron de fraude y generaron todos los movilizaciones y desmanes que terminan en el año 32, año que es conocido como el año de la barbarie. ¿Ya? Y ahí es donde comienza el gobierno a perseguir a los apristas y comunistas a través de qué, ¿ya? De la ley de emergencia, porque realmente las marchas y protestas ya no tenían cómo acabar, ¿no? La única forma era la represión. Y ojo, en el año 32, en Sánchez Cerro se roza el marco, porque muchas de las manifestaciones y conflictos que se generaban en Lima se iniciaban en la casona de San Marcos, ¿no? Así que aquí 16 es la E, ¿ya? 17, Historia Universal, ¿ya? Semanas, 17, semana 17. La caída del muro de Berlín ocurrió el 9 de noviembre de 1989 y es uno de los hechos más trascendentes de la historia europea y mundial. De las siguientes afirmaciones indique cuáles están directamente vinculadas a sus principales efectos. Efectos, ¿eh? Efectos o consecuencias. A ver, ¿dio paso a la consolidación del bloque soviético? Al contrario, el bloque soviético desaparece con la caída del muro. ¿Comenzó la Guerra Fría? No, al contrario. La caída del muro es el fin de la Guerra Fría. ¿Implicó la apertura política y económica entre Europa Central y Europa del Este? Sí, claro. Se rompe el muro y comienza a ver, ¿no? Las ideas, el comercio, los productos de Occidente entran en Europa Oriental. Y obviamente los países comunistas de Europa, de esa parte de Europa, entran en colapso, ¿no? Surgimiento, luego, la 3 es verdadera, ¿no? La 4 significó el surgimiento de la Unión Europea. La Unión Europea no es un bloque militar, la Unión Europea es un bloque económico, es una unidad económica de los países. Tienen unidad monetaria, unidad tributaria, ¿ya? Pero no es militar. El bloque militar de los países de Occidente es la OTAN, ¿se acuerdan? Que hasta ahora existe, que Trump la quiere desaparecer. Así que aquí, en la 17, la única respuesta real es la B, ¿ya? Y la 18, semana 18, que o sea, la semana pasada lo hemos visto, nos plantea qué tema. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue un periodo de régimen militar en Perú que duró del 68 al 80, encabezado por el general Velasco y luego Morales Bermúdez. En la primera fase de este gobierno se realizaron una serie de reformas, siendo una de las prioridades la reactivación agraria, entre las cuales destacó ¿Mm? ¿Qué quisieron hacer para reactivar la agricultura o reorganizarla o reestructurarla, como decían los militares? Crearon estas empresas asociativas, como las cooperativas, en las grandes haciendas que producen para exportar, y crearon las SAIS, las sociedades agrarias de interés social, que eran las haciendas que, que se dedicaban a la producción de diversos productos para el mercado interno. Esa es la diferencia. Las cooperativas producen para la exportación y las SAIS para el mercado interno, ¿ya? Esa es la diferencia. Así que esos modelos asociativos de producción fracasan porque no les dan capacitación a los trabajadores, ¿no? Así que aquí la letra, en la 18 es la letra A, ¿ya? A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Terminamos el repaso. Yo me voy, ¿eh? Si no hay preguntas, me voy. Tenemos 5 minutos para preguntas. A ver, piensen, piensen.
Bueno, espero pues que les haya gustado las clases, por lo menos si se han quedado algunos, ahorita es porque les gusta la historia o tienen o tienen opciones, ¿no? Si no tienes opciones en puntaje, entonces te gusta la historia y quieres aprender, ¿ya? Los felicito porque el pueblo que no conoce su historia estará condenado a repetir. Esa frase textualmente la puso este filósofo y poeta Santolaya, y esa frase está en varios idiomas en la entrada del campo de concentración de Auschwitz. eh, pero esta idea es una idea recurrente entre los historiadores desde Heródoto en adelante, ¿no? Y políticos como Cicerón o Maquiavelo la tienen bien presente, ¿no? Historiadores, pero lo tiene, esa idea se puede encontrar pero no textual, en Heródoto, en Tucídides, ¿ya? Eh, y en políticos como Cicerón o Séneca. Ya de eso ustedes van a hablar cuando ingresen a la universidad, sobre todo en el aspecto político, jurídico. Bien, ¿alguna pregunta? Pregúntenme, si no ya cierro, me voy. Me voy a comer viendo fútbol. Hay dos partidos, Peñarol Racing y el otro es el Atlético Nacional con el Sao Paulo. Y mañana se supone que Alianza gana, ¿no? Lo ideal sería que los tres equipos ganen, que gane la U, gane la Alianza, gane y gane el Cienciano. Ideal, pero lo ideal no siempre es lo real. Lo real es lo real. Bien, ¿no hay preguntas, señores? Nos quedamos acá, pues ¿qué vamos a hacer? Cuídense mucho, espero que el día domingo saquen la mayor cantidad de puntos posibles. Lean con atención las preguntas, ya lean con mucha atención, eh, repasen todo lo que puedan, no se estresen, no se estresen. Y si todo va bien, ya pues el próximo año los veré pues ya como alumnos de las facultades, ¿no? Yo enseño en las facultades sociales, ahí ¿no? Algunos cursos, eh, ahí de repente los encuentro. Listo, señores. Voy a ir cerrando, si no hay preguntas. Bien, jóvenes, cuídense mucho, que les vaya.